inaugurando una columna nueva que tiene que ver con literatura, con poder ahondar en el mundo de las palabras, y tenemos a nuestro nuevo columnista que estuvo presentando un libro él en ese marco, pero hoy se suma a Cultura del Mambo ya en otro papel y brindándonos la experiencia que tiene, la lectura que tiene y trayéndonos libros que justo el otro día estuvimos ahí entre la charla que teníamos con vos. Justo salió uno de los libros y hoy lo preparaste. Se trata de La Galaxia Gutenberg, ¿no? De Marshall McLuhan. Sí. Le damos la bienvenida a quién, a Yalembara. A Rodri Leguizamón con nosotros. ¿Cómo estás, Rod? ¿Cómo andás? Bien. Gracias. Bueno, se inaugura, como decías vos, una nueva columna, un espacio. Bueno, de literatura, ¿no? ¿Lo podemos llamar así? ¿Literatura o algo más? O, no, ¿cómo te gusta? A ver. Había pensado esto de cómo llamarlo, ¿no? También. Y literatura es clavado, va perfecto. Bien. Primero porque hay una discusión muy grande de qué es literatura, qué no. Y tenemos a pensar la literatura de un modo mosaico. El modo mosaico es un marco y todas las cosas que pertenecen a ese marco. Claro. Esa es la idea del mosaico. Y es bastante exclusiva. En cambio, la literatura, para las ciencias y para un montón de expresiones, es transversal. Tiene en común con casi todas el formato a la hora de escribir. Claro. Entonces, antes o después, o sea, como inicio o como finalidad, la literatura es parte del proceso o bien de la finalidad. Entonces, como es transversal, cualquier libro que agarremos, principalmente, va a ser parte de la literatura. Entonces, por eso me parece bien llamarlo literatura, porque muchos de los libros que vamos a hablar son ensayos. Bien. Entonces, entonces son, no sé, por ejemplo, solo una novela estaría dentro de la literatura. No. Casualmente estos ensayos son libros que abordan ideas, nociones, cosas bastante abstractas, bastante complejas, ideas muy dicotómicas con la realidad, y sin embargo se hicieron entender, y eso es porque están muy bien escritos. Casualmente ahí la literatura sigue estando cerca. Bien, entonces está bien dicho, dijimos. Sí, tal cual. Columna de literatura. Antes de arrancar con una noticia triste, ¿no? La muerte de Pepe Soriano, gran actor argentino, guionista, dramaturgo, director, espectacular tipo, ¿no? Porque la verdad que se nos van. Yo estoy un poquito así como consternada con esta muerte porque a mí me gusta mucho el teatro. Y bueno, fue un gran actor de teatro realmente, y hablabas justamente mencionando literatura. Él, bueno, además de haber sido reconocido por un montón de obras de teatro, haber participado en cine, haber tenido incluso premios internacionales muy importantes como el premio Goya al mejor actor protagonista y tantos más. Bueno, murió hoy a los 93 años, el 25 de septiembre ya iba a cumplir 94, tiene una historia increíble, y algo que quiero destacar relacionándolo con la literatura claramente y la dramaturgia, si se quiere, es que una de sus obras más trascendentales aquí en la Argentina fue La Nona, que algunos quizás sepan de qué trata. Bueno, es una tragicomedia de Roberto Cosa, un dramaturgo increíble, que fue estrenada en el año 1977, cosa que llama la atención esto de, bueno, cómo pudo en ese momento donde estábamos en plena dictadura militar en nuestro país, esa obra se pudo estrenar siendo tan política y social, ¿no? Bueno, de alguna manera era una apuesta, era una obra, una dramaturgia que no escondía, pero un poco disfrazada, entonces de alguna forma se pudo estrenar y fue una de las pocas dramaturgias que no fue censurada. Así que quería mencionar eso, haciéndole un pequeño ahí homenaje a este increíble actor que se nos fue, a Pepe Soriano. Una larga vida y realmente un legado. Un legado impresionante. Sí, yo te nombro La Nona porque justamente en relación a lo que sucedía en nuestro país en ese entonces, ¿no? Como ustedes recuerdan, quemaban cantidad de libros, bueno, de teatro era una locura. Y la cantidad de exiliados y demás, ¿no? Relacionándolo puntualmente a la actuación y a la dramaturgia, ¿no? Me refiero a eso. Hoy es el día también del bibliotecario, de bibliotecaria, así que saludamos y aprovechamos que estamos en esta columna de literatura, porque todos hemos compartido seguramente en alguna biblioteca o barrial, o de pueblo, de la ciudad, de donde sea, esta instancia de ir, capaz que hacer alguna tarea, o si te mandaron del colegio, o buscar información, o mismo ir a leer. Yo he pasado por todas.
bibliotecas, desde el colegio, de la primaria, de la secundaria, después cuando estudié como más grande, ir a la sala de lectura y quedarme ahí leyendo, acá en la 25 de Mayo y Catamarca, así que tengo como experiencias muy interesantes con las bibliotecas y con el acercamiento de alguna forma a los libros, también desde ese lugar público, porque digamos no necesitabas tener plata para comprarte un libro, sino que podías ir, buscarlo, te hacías socio, te ponías a leer y eras feliz. Todavía sigue sucediendo. Sí, por supuesto. Lo recomiendo. La Sociedad Margarita, cuando tenía solo 3 años, me sacaron la fotito y en el carnet, y es una cosa que me encanta, que todavía sigue siendo el carnet de cartoncito. Y te ponen el sello en la 25 de Mayo, es una locura. Así que, y también para mí era un lugar de escape también, ¿eh? Me iba de casa y sabía que tenía el lugar ahí como para, más allá de justamente poder estudiar y ser un lugar de encuentro también incluso con compañeros de escuela y demás y encontrar libros, también era mi lugar como para poder escapar. Mira. Ella tiraba todo. ¿A qué estaría escapando Vara? Ya lo vamos a saber en otro. No, pero momento adolescentesco, a eso voy, ¿no? Esos momentos cuando uno es adolescente hay un drama que nos desborda. Es otro escape. Es una tragedia todo el tiempo. Es otro escape. Es una locura, andamos todo el día con, ¿viste? Hay una ciclotimia de emociones muy fuerte, así que también era un espacio ahí para encontrar. Para encontrarse, y con quién se encontraría, pero ya lo vamos a preguntar un poquito más. Amiga misma. Rodrigo, bueno, vamos con todo lo que trajiste, que seguramente tenés ganas de compartir acá con toda la gente. Sí, les iba a contar un poco de qué forma darle a la columna, y por eso había hablado de literatura así, como que no es un mosaico, ¿no? Entonces, la idea de no presentar una columna, libros ordenadamente, uno detrás de otro, ¿no? Y porque sí, también o con un sentido lineal, ¿no? La idea es presentar una serie de libros, en este caso elegí 10, podríamos haber elegido muchos más o muchos menos, pero que van a conformar también una galaxia, ¿no? ¿Y por qué la galaxia? Porque justo la relación del mosaico es de pertenencia, la relación de la galaxia es de interrelación entre todos. Cada uno es independiente, cada uno es individual, pero casualmente las relaciones que hay entre ellos es lo que nos importa. No es directa. No, claro. Exactamente, ¿no? Entonces eso es lo bueno. Bien, me encanta. Entonces, esa es la idea de todos los libros que van a asomar en esa. Y la mayoría lo que apuntan es a una perspectiva sobre la realidad. Ajá. Sí. El primero que elegí es la galaxia Gutenberg, de Marshall McLuhan, que ese es el que les traigo hoy. Bien. Este libro, casualmente, justamente lo habíamos hablado el otro día, y este libro sí se establece estructuralmente como una galaxia. Él había pensado incluso en hablar de la palabra ambiente, había pensado McLuhan, pero al final después se decantó por galaxia porque realmente comprendía lo que él quería explicar y cómo quería explicarlo. Ajá. Entonces, como cada una de las relaciones lo que hace es, él toma 400 años de historia, más o menos desde antes, desde la parte del manuscrito, desde la era oral, hasta después de la aparición de Gutenberg, y un poco más adelante se va hasta el telégrafo. Pero abarca todo este periodo y todos los hechos que van a suceder en ese momento, como están integrados al habla y a la palabra, ¿no? Esa es más o menos la visión de McLuhan. Entonces, un poco más o menos quién es McLuhan. Bueno, McLuhan nació en 1911, murió en el 80. A él le debemos el término aldea global, se lo debemos a él. El medio es el mensaje, esta frase también es de él. También, sí. También es de él. Era un erudito de los medios. Estudiaba constantemente el mensaje, cómo se producía, y la palabra. En la galaxia Gutenberg, él casualmente muestra realmente cómo es su idea de todo, ¿no? Y de tal manera que la expone en la misma forma en que la cuenta. Dice, no solo te cuento que de esta manera se puede tener una perspectiva distinta, sino que la hago. La lleva a cabo con el libro mismo. Entonces, leerlo pasa un poco como por una experiencia, porque no tiene linealidad, no hay trama, no hay un hilo. Entonces, todos los hechos y todo lo que él va contando tienen importancia en el total de la transformación.
Bueno, ahí Rodrigo, porque, por ejemplo, lo que plantea McLuhan es esta cuestión de la cultura tipográfica que impone una linealidad. Te corto ahí porque quiero sumar eso. Entonces él plantea, digamos, bueno, nos armaron de una manera para que esa linealidad, esa línea, sea nuestra forma de pensar de acá en adelante. Él lo critica y de alguna forma lo pone en cuestión, lo pone en crítica, lo pone en discusión para poder, plantear toda una situación distinta, ¿no? Sí, es que hace justamente eso, plantea la problemática a la que nos vemos enfrentados y dice, y para que lo podamos entender, se va un poco a la antigüedad, a la idea del manuscrito. Bien. Y acá lo explica muy bien porque habla de una cosa que nos es común, y es la fraternidad de la oralidad. Por ejemplo, cuando muchas generaciones que tienen un mismo sentido, una misma canción, mismos sonidos, la oralidad genera fraternidad. Y de hecho, en la era del manuscrito, uno solo leía y los demás escuchaban. En el proceso de la lectura, cuando uno lee, se individualiza. Sí, lo haces propio. Exacto. Digamos, ¿no? Se individualiza, uno, por la forma en que está organizada la idea del personaje, la idea del foco, y también por el mismo esquema. Es lo que McLuhan plantea exactamente, que es solo el esquema de la palabra, del sustraerse a todos los sentidos, cambiar ojo por oído, ¿no? Cambiar oído y que de sustraerse a todos los sentidos, es como una hipnosis. Te escindís del mundo real para entender una abstracción, ¿no? Sí, sí. Entonces, este es el proceso que uno realiza. Cuando esto sucede, evidentemente uno tiene una transformación y va a comprender la realidad de otra manera. Entonces, McLuhan empieza a mostrar cómo nos ha ido moldeando esta manera de entender. La linealidad de haber cambiado esta idea de aprender a través de la palabra a pasar a aprender a través del lenguaje escrito. Generalmente también nos explica, por ejemplo, cuando uno lee, mientras va leyendo, ¿qué escuchas? Una suerte de voz, la voz del autor. Es una ficción, es tu propia voz, ¿no? Y las imágenes que se alzan se presuponen que son las que el autor, ¿no?, ha alzado, ¿no? Pero cada uno entiende otra cosa, o la significación es mucho más variada, es mucho más individual. Uno debe individualizar esa información para poder alzar esa imaginación. Por eso el proceso es individual y no colectivo, como sería con la oralidad. Eso es lo que explica McLuhan. Entonces, el hecho de pasar por este proceso nos transforma. Entonces después empieza a explicar cómo a partir de ahí esta idea de fragmentación, separación, individualidad, va calando en el mundo mercantil, va calando en la idea mecanicista, del cuerpo, en cómo entendemos nosotros como máquinas, cómo nos salimos, no nos desprendemos de la idea mecanicista del cuerpo. Bueno, y lo va llevando hasta el punto en donde ya el dominio de la palabra es total, ¿no? El dominio de lo escrito. Y en esto hago una salvedad porque acá justamente la autoridad de la palabra, ¿no?, depende mucho de cómo viene. Acá la autoridad está desdibujada, dice McLuhan. Dice, porque en la oralidad, cuando alguien habla, en el momento en que resuena la palabra, en ese momento se le llama deidad momentánea. En ese momento la palabra es una deidad momentánea. Más cuando en la cultura del manuscrito, que uno solo leía y todos escuchaban. Cuando esto no sucede, y el que lee sos vos mismo, esa autoridad pasa al autor. Claro. Que indefectiblemente pasa al autor. Entonces, ahí a veces está la responsabilidad, ¿no?, del autor, que ya de por sí le cae eso sin merecerlo a veces. Pero tiene esa responsabilidad. Esa autoridad cae solamente por el sentido de la palabra. Y a partir de aquí es lo que, bueno, ahí como esto lo quería remarcar, porque es importante que en la autoridad del lenguaje escrito y en la autoridad de la palabra es donde nosotros nos fiamos de la realidad, de esta realidad que tenemos. Y quien la describe, quien la escribe, es como nosotros la concebimos, ¿no? Bueno, en la oralidad, por ejemplo, esto de estaba muy relacionada
la realidad a cómo la escuchábamos, y a cómo la vivíamos y a cómo se veía. De hecho, mirá, lo traje anotado porque es un concepto difícil. Está muy bien, hay que traerse el apunte. Es un concepto griego que se llama enargeian, ¿no? Enargeian, que significa vividez. Vividez. Cuando uno escucha un relato, sí, ¿no? Entonces uno lo cree porque es vívido, ¿no? Porque se puede vivir, porque se puede sentir, porque se puede palpar. Y esto dependía casualmente del estilo del escritor o del estilo del orador en ese momento, en la Grecia antigua. Y dice, ¿quién podía representar la realidad? Era como alzar la realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿El que la ha vivido? ¿El que la cuenta en primera persona? ¿O el que es capaz de contarla como en primera persona? Se peleaba con la idea pictórica. Se peleaba con que en ese momento la idea pictórica es llegar a la realidad, interpretar la realidad desde lo pictórico. Entonces, y para esto había una palabra que es la ekfrasis, que es la realidad devenida del aspecto pictórico. Sí. Pero simplemente para poder, digamos, bajarla un poquito al llano y que la audiencia que quizás no comprende o no interpreta, bueno, desde lo pictórico, ¿no? Sí. Y ahí poder definir un poco de qué trata cuando damos esos ejemplos, porque yo estoy súper, pero atenta. Estamos todos, la verdad que nunca vi que estuviéramos tan serios y atentos con todo lo que está contando Rodri, pero digo, para la audiencia, dar algún ejemplo de lo que significa, claro, es que justamente lo pictórico. Cuando hablamos de lo pictórico es un campo entero, ¿no? Como decimos, el campo semántico es el campo de la palabra. Bien. Entonces, justamente en la representación a través de la historia, hemos ido variando, ¿viste? Desde la idea, desde la primera imagen en dos planos, a la idea de la perspectiva, a fugar, y todas estas formas que ha ido tomando la pintura, es un campo entero de entendimiento. Entonces, y casualmente, en la antigüedad, ¿quién es capaz de representar la realidad? Siempre fue una lucha constante entre las artes. Ajá, sí. Lo es la literatura, lo es el escritor, lo es el pintor, lo es el escultor, ¿no? ¿Quién es capaz de percibir la realidad tal cual es? Bien. ¿No? Y esto más o menos, el campo de las artes atienden a este sentido, ¿no? Entonces empiezan a estar un poco mezcladas y un poco juntas. Bueno, eso, volviendo, ¿cómo llegamos a la palabra, a todo esto? Bueno, McLuhan habla de todo esto, de cómo el proceso de lo pictórico, la palabra, todo esto fue transformando al hombre en sí hasta lo más o menos lo que llegamos ahora, ¿no? Y en un momento acá lo que hace McLuhan empieza a hablar de la edad eléctrica. Pensá que McLuhan escribe La Galaxia en el 62. No hay internet. Claro, no es un dato menor. Sí, claro. Para nada. No, porque él anticipa la internet. Exacto. Claro, un visionario, digamos. Sí. Después va a ser acusado de determinismo tecnológico. ¿Sí? Por esto mismo que te digo, de que él en su manera, ¿no? Como la transformación tecnológica nos determina tanto, ¿no? Es la idea que... Pero bueno, no es tan así. Yo no creo que no es tan determinista. Porque lo que anticipaba era esto, la forma de interrelacionarse entre todos creaba una aldea global. Y también atestigua otra cosa más, que es la idea de lo tribal. Fuéramos tribales, nos destribalizamos y nos volvemos a retribalizar. Qué fuerte eso, ¿no? Escucharlo hoy. Claro. En esta era, digo, donde la internet genera esto. Entonces, hay un momento para mí que es crucial, que es donde se rompe el determinismo de McLuhan, con la pandemia. Porque con esto McLuhan también hablaba del fin de la escuela, ¿no? De esta manera de, si hay una suerte de inteligencia, ¿no? Que nos rodea, global, ¿no? A la que todos nos podemos conectar, a través de esta es donde vamos a aprender y conocer. Ya no a través de un claustro, ya no a través de algo dirigido, ya no a través de un planteo, es el conocimiento mismo, ¿no? Marcándose terreno, claro, exactamente, y todos accediendo a él. Esta era un poco la idea de McLuhan. ¿Y se sigue sosteniendo la idea de base de McLuhan? ¿Sabés que yo creo que no? Porque la pandemia lo que hizo fue, lo que creó fue este contraste en la necesidad social
y psicológica en la gente y en los alumnos. Viste que en la escuela lo que no es la escuela. Claro. Más allá de aprender, el juntarse, la parte emocional y psicológica, eso fue lo que realmente privó. Fue lo que hizo que un alumno quisiera aprender o no. Y también esta lucha de ser espectador o ser parte de esta cuestión de no solamente poder observar y ser un observador como ciudadano del mundo, claro, exacto, y ser parte de lo que acontece. Digamos, un poco esa dicotomía también se da. Y eso se refiere quizás, no sé, a ver, corregime si me equivoco, un poco con lo que mencionabas al principio de esto del manuscrito, de quién, ¿no? Tal cual. Lo relaciono, ¿no?, con lo que dice Martín. Y hoy me parece que en algún punto también eso se sigue sosteniendo. Sí. De otra manera, ¿no? Claro. Con otra llegada, con otro mensaje. Sí, sabés que de esto también me gustaría hablar, porque esto es a veces muchas cosas que son nociones, las terminamos agarrando como cosas. Exacto. Y esto es una noción, ¿no? La forma, ¿no? La educación, ¿no? Y el hecho de que los chicos, creo todos, compartamos la educación es una experiencia, no es una cosa. No es que vamos ahí, consumimos la educación y ahora somos más educados. Claro, la experiencia esa por la que atravesamos, eso mismo es la educación. Es una experiencia compartida, impuesta y establecida. Establecida, en la que nos ponemos y bueno, en este momento, claro, porque después cuando generalmente, no sé, uno dice, bueno, vamos a suponer qué cosas recordamos de nuestra experiencia educativa muchas veces. Y a veces recordás un profesor. El marco del Día del Maestro, mira. Por ejemplo. Claro, ¿no? ¿Viste? Recordás estas cosas. ¿Quién no sé? Todos debemos recordar. Sí, no recordás una cita, no recordás una fórmula. Tal cual. ¿Verdad? Así que bueno, para mí es esto lo que hizo que el determinismo de McLuhan quedara fuera del... Bueno, dijéramos, bueno, mira, esto no se cumple, casualmente porque el hombre, aparte de tener conocimiento y todo eso, es emocional. Genial. Tiene algo emocional que es contingente. No podemos seguir haciendo... Bueno, ya hace rato, ¿no? No se pueden hacer leyes universales y que determinen todo, ¿no? Que hoy se sigue como, de alguna manera, aprobando eso, ¿no? Sí. Digo, porque... McLuhan en ese momento, hablaba, ¿no? Visionario en muchos aspectos, no solo desde lo tecnológico, y también me parece en esta cuestión de lo emocional, que hoy ya está más que comprobado, no solo desde la ciencia, sino que uno mismo ya entiende que las emociones están presentes continuamente, ¿no? En todos los contextos, quiero decir, ¿no? Somos emoción. Somos emoción, absolutamente. Ahora, justo que lo decís. Sí. Es que no me salgo. Hay un libro dentro del decálogo yo voy a tirar... para esto que acabas de decir, que es muy bonito, que sí. Que digo solo el nombre, se llama El error de Descartes. Bueno, el error de Descartes. Bien, bueno. Estamos tan emocionados que son las 18:37, nos pasamos, y como nuestro amigo productor, que nos hace siempre las señas, recién acaba de llegar, nosotros nos dejamos libres, ya fue. Nos faltaba el redondeo ese que hace con las manos. Exactamente. Claro, estábamos muy como entusiasmados, muy atentos, muy concentrados con esta nueva columna que hoy se estrena. Está buenísimo. Y está bueno esto que puedas linkear o organizar esta galaxia propia con 10 libros, con 10 autores, no sé, capaz que alguno repetir, no lo hemos charlado en profundidad, la sorpresa que quieras también es bienvenida, y está muy bueno que lo hayas armado así, y que en este primer día de columna hayas elegido a McLuhan, que nos da como un paraguas interesante en términos de comunicación, de sincronicidad, de anacronía también. Sí, desde lo sociológico también, ¿no? Me encanta, pero te damos el cierre. Muy bien, muchísimas gracias, que me encantó estar con Pero ustedes. cerralo vos si querés decir algo más. No, es que justamente no quiero ir diciéndoles para que sea una experiencia también para ustedes, así que lo podemos cerrar todo. Realmente es una experiencia espectacular. Gracias por estar y gracias por compartir con nosotros. Gracias, Ro. Lindo. Espectacular. Muy hacía bueno. falta. Sí, bien por esta columna.